¿Qué es lo que es, mi gente? Lo mira en la casa en deporte. Activo, activo. Hoy tenemos un invitado especial, mi hermano Christopher de Olio, en la casa. Y la bandera dominicana, que no se puede quedar. ¿Qué es lo que está pasando? No, que hoy venimos con un contenido diferente. O sea que nosotros somos una plataforma urbana y realmente estamos para un nuevo talento, lo de ahora, lo de antes, historia, pero como nosotros somos tigres 30, nosotros estamos en todas las aguas. Nosotros en esta vuelta vamos a hablar de lo que ha acontecido, la noticia, manito. Un huevo deportivo. Sí, no, deporte, Dominicana, Puerto Rico, México, todo el mundo. Un tal playmaker que anda por ahí hablando pile cositas. Y vamos realmente a hablar lo que realmente muchas personas no han hablado. Por ejemplo, el equipo dominicano. Lo mejor, ¿eh? El equipo dominicano, mucha gente ha dicho que realmente yo fui uno de los que me incomodé porque al final no hicieron lo que todos queríamos, que era la corona, con ese equipazo que teníamos, wow, tremendo equipo, con muchísimo nombre, porque los hombres realmente en el momento no salieron, pero como digo, no vamos tampoco a crucificarlo porque ya bastante mal rato han tenido, pero aparte de eso, como dije anteriormente, vamos a tratar de que este contenido sea un poco diferente, Mona. Vamos a darle. Sí, porque tenemos que entender y reconocer que esos muchachos tuvieron la gallardía, tuvieron la disponibilidad de decirle sí a la patria. Representaron al país. ¿Entiendes? Entonces, no es verdad que nosotros ya, porque no lograron el cometido en X momento, o sea, el Clásico Mundial, ya lo vamos a crucificar. Tenemos que entender y reconocer y saber de que ahí tenemos un Juan Soto, que está en búsqueda de un mega contrato, y aún así, ese pelotero que si nosotros lo queríamos, ahora nosotros lo amamos por cómo se entregó a la patria y todo lo que hizo en cada partido. Ese muchacho, como le dije anteriormente, se entregó a consecuencia de que pueda tener una lesión, perder su contrato, su futuro. El muchacho Julio Rodríguez por igual, jovencito, con su contrato de 200 y pico de millones y que sigue aumentando porque tiene una cláusula bonita con que mientras él va aumentando su rendimiento, más su contrato va subiendo. Es por ahí que va la vuelta. Rafael Devers por igual, le dieron 300 y pico también. Manny Machado por igual, una extensión. O sea, estamos hablando de un grupo de jóvenes que al final de la jornada tuvieron el valor, la gallardía, la disponibilidad de decirle que sí a la patria, señores. Y eso, a mí, por ejemplo, me llena de orgullo, y de satisfacción, saber de que nosotros tenemos un grupo de talento de esa clase, de esa magnitud, y que le digan que sí a la patria. Se viró el público, fue en contra. ¿Qué es lo que está pasando? Realmente, como le dije en la introducción, mucha gente quería que ganemos. O sea, yo fui uno de los que quería que ganemos. Y la expectativa estaba de que Dominicana era el equipo favorito a vencer el Clásico Mundial. ¿Qué pasa? Que no fue así. Y la expectativa que queríamos no fueron. Porque fuimos eliminados en la primera ronda. Y ya tenemos 3 días, mono, que pasó el juego. 3 días. Hace 3 días ya. En esos 3 días para acá, 30, le han dado funda. Conjunto del manager y que había con compadre, una cosa, que Nelson Cruz, que Rodney Linares, que al final de la jornada no estaba muy contento porque no hizo los ajustes necesarios. El equipo le quedó grande porque yo digo lo que pienso también. Pero como dije anteriormente, no vamos solamente a hablar de lo malo. Tenemos que hablar de lo positivo. Porque para que esos muchachos le digan que sea la patria, hay que tener valor. ¿Me entiendes? ¿Tú piensas que ha sido injusto entonces con el equipo? Si ganamos somos buenos y si perdemos somos malos. Porque tú sabes cómo somos, sabes que al final, que no se dio, los peores. Pero que no ven desde el otro punto de vista de que, cónchole, los muchachos le dijeron que sí a la patria. Claro, eso hay que valorarlo. Ahí, siendo
tigres que ya están en un nivel, como se ha cuestionado, que el Clásico Mundial se juega con nombre. Exacto. Y no con hombres, perdón, no con nombre. Un nombre. Porque verdaderamente si tú vienes y calculas, nosotros fuimos invictos, campeones en el 2003, sin perder. sin perder. Pero en ese equipo fue reestructurado con Jugadores- jóvenes, Con jugadores de Lidón. con jugadores de Lidón que no tenían ese sobrenombre. Tenían ese hambre nombre. de ganar. Y no Tenían hambre de ir. exacto, en conjunto con un par de estrellas, ya que estaban en la O sea que palestra. la cosa puede venir porque esos peloteros que fueron al estar cómodo todito, no necesita, no tener hambre de ganar. ¿Qué tú ¿Qué crees? te digo, Trenta? Mira, ahí Porque también se dice que ellos fueron tomados toditos, bebieron y vaina de los eso juegos se antes. habló porque cuando perdimos de Venezuela, se dijo como que había un corito el viernes Que David anteriormente. se lo había llevado de que a beber de rumba. David Ortiz Sí, lo llevó David, ahí. Y pero que- no fue pero aunque sea así, supongamos que sí, ok. Pero si fue así, está mal. Pero al final de la jornada, yo vuelvo y digo que esos muchachos no querían perder. No querían perder, pero yo sentía como una presión con los muchachos. Ellos no Porque querían perder. ese mismo Jeremy Peña fue ganador de Serie Mundial. ¿Y qué pasó? Se le fue la guagua, no batió y ahora en los 2 días que pasaron dado como 3 honrones ahí en En el pre-training. el pre-training. Entonces, Pero es muy bueno así, sin presión, sin mono. presión, estaban Es muy presionados. bueno, sí. tranquilo, de que venga, peche ahí. No, porque se le notaba en la cara. Es Estaban que, presionados los muchachos. es que, algunos. señores, es difícil. Cuando tú eres primer año, por ejemplo, primer año en un clásico mundial, que tú no tienes la experiencia, aparte de la juventud que tú tienes. Sí. Porque teníamos como 4 o 5 pollitos en el terreno, jovencitos todos. Todos jovencitos que no tienen la experiencia de un clásico mundial. Por eso es bueno siempre tratar de combinar jugadores de Lidón que están Que ready, están ready jugando de junto octubre. con la estrella para meter la cabra. Y que haga chip en el equipo. Claro, y armonía, porque Armonía. que eso es lo que pasaba. Aunque ellos se llevaban bien, tenían una buena conexión, mucho respeto, mucho cariño, pero considero que en el dogao no había como esa chispa, esa hambre en el Esa hambre de momento, ganar. porque cada uno quería demostrar. Y no era por tirarle a nadie, sino que querían demostrar por su país. Y al final no se le dio. No se le dio. Pero bien, como dije anteriormente, yo no quiero que este video sea como para culpar a los tigres. Claro, Porque claro. no queremos denigrarlo porque ya bastante han tenido ya con todos estos días. Simplemente que tengamos claro de que al final esos tigres, esos muchachos, fueron a decirle que sí, le dijeron que sí a la patria. Que es lo que yo, mira, en mi corazón lo llevo. De orgullo me lleno, loco. Llévate de mí, porque la pelota para mí, no lo voy a decir que lo es todo, porque está la familia primero. Pero es algo fundamental, bueno, en la vida de nosotros, porque Uno lo siente porque uno es deportista. por eso está mi hermano Christopher de Olio con nosotros, alias El Mono, que lo involucré en esta vuelta. Si tú lo ves medio tranquilo, Estamos aquí. es porque al final, tú sabes, No, que el primer día él va a seguir Uno va viniendo, fluyendo él va a el seguir paso. fluyendo. Rey, entonces al final, ¿qué tú crees? ¿Por qué tú crees que sucedió esa derrota del partido de entonces, República no, Dominicana? ¿qué te digo? Nosotros perdimos porque vamos también, ¿sabes? De adelante para atrás. Ya cuando dije que los Tigres le dijeron que sea la patria, que hay que ser agradecido y todo eso. Entonces ahora venimos con lo que es el juego de Puerto Rico y Dominicana. Yo creo que esa pérdida tuvo de que Puerto Rico jugó mejor pelota. Bien. Así de simple. Entraron más agresivos del primer inning. Jugó mejor la pelota y en una de las ocasiones la novatada se notó que fue cuando la línea de Lindor con Julio Rodríguez quiso hacer la jugada. En vez de tú ya calmarte, quería hacerle y a lo último, tú sabes que el cerebro es que conecta Sí. todo. Cuando vio que no le pudo llegar, se paró y ahí también le dio más fuerza a ellos de que aumentaran esa carrera. Ahí estaba el juego en ese momento 4-2, teníamos break todavía. Estaba Y temprano el juego. Entonces ahí vino esa pequeña novatada de Julio, que al final yo digo que fue eso, de querer resaltar, sobresalir o llevarse, que después Hizo una gran Estaba muy jugada. hizo confiado. una gran ¿Tú jugada. crees que el equipo estaba muy confiado? Pensaban que ya se tenían puede todo. decir que sí, porque tenían un talento superior, pero que no es bueno a veces, 30,
cuando todo el mundo te da favorito, hermano. Claro, claro. La presión la tienes tú. Estamos hablando de que Las Vegas, allá en Japón, en casa de Jurumucú, en toda la lista, todo el mundo, dominicana favorita. Pero es jugando que se gana. Jugando y con hombres. No es de boca. Y con hombres. Claro. No con No nombres. con nombres, ¿no? Porque es como digo, perdimos con el mejor equipo que hemos llevado al Clásico Mundial. Ese partido 30. trajo muchos comentarios. 30, mira, yo voy a enumerar algunas cositas de jugadores que teníamos en el Clásico Mundial. Ya. De los ¿Alguna logros que cualidad? más o menos hemos tenido. ¿Alguna cualidad de ellos? Por ejemplo, Julio Rodríguez, novato del año el año pasado. Y ganador de Serie Mundial. Julio Rodríguez. No, Julio Rodríguez. Jeremy Peña. Pero me refiero a Julio Rodríguez primero. Okay. Novato del año en su primer año en Grandes Ligas en Seattle. Le dieron un contrato de una vez de $200 millones con una cláusula que mientras más va aumentando su rendimiento, más aumenta el contrato. Wow, increíble. Si él llega, por ejemplo, entre los tres al más valioso de la liga, hay un % que te aumenta. Ya. O sea, se dice que es uno de los contratos más jugosos y exquisitos para un novato. Y estaba ahí en el equipo. Y está en el equipo. Bien. Jeremy Peña, para no saltar a Christopher, de la luz. Jeremy Peña fue ganador de Serie Mundial en el 2022. Sí. Batió promedio De 400. de 400. Y fue MVP de la liga. Y fue MVP. Estaba compartiendo para ser el jugador más valioso, jugador novato del año. Sí, que Julio Rodríguez se lo llevó. Hay que resaltarlo, sí. Y fue MVP de la Serie Mundial. De la Serie Mundial. Y también En su de la primer- Serie en del su primer Campeonato. año, en su Y primer de la año. Serie del Campeonato, ¿no, Sí, güey? Serie Mundial. También Bandó. estaba en el equipo. Estaba en el equipo. Manny Machado. Ya tú sabes. Son dos nada más en la historia ahora mismo. De los mejores tercera base de la liga. Que son Arenado y él. Y Machado. La MLB lo puso por encima de Machado. O sea, estamos hablando del mejor tercera base de la liga. Ay, mi madre. Tenía el equipo. Que ahora mismo le dieron una extensión de contrato de 350 millones, aparte de la otra moña que tenía. Estamos hablando de 400 y pico de palos. 400. Eso no se acaban. Hay cuarto por el pie. Ahí hay tres, de lo que me llegan a la mente. ¿Quién más? Wander Franco. No va. El primer pi de la liga entera. El primer pi viene siendo como el jugador número 1 novato de toda la finca que tenga cada organización de la liga. Eso es así. Teníamos ese muchachito ahí, Wander Franco. Tremendo pelotero. Otro más, Rafael Devers. Ahora mismo, unos de los bateadores zurdos más temidos de la liga, que le dieron, Le dieron un contrato 350 de 300 también, y pico. que es de los Medias Rojas de Boston. Era un equipo, era para dejarlo, era en... Hermano, no podemos dejar a Juan Soto. ¿Y tú no lo mencionaste? Ahora, Se te fue el hombre. Juan Soto. No, porque El caballo de nosotros, el caballo. Lo bueno se deja para último. Ese fue el mejor, tenía que mencionar el primero. Juan Soto, chamaquito que con 19 años subió a la liga y fue repartiendo palos. Y ganador de Serie Ganador de Mundial. Serie Mundial. Y hoy en día, está rankeado como el mejor pelotero de la liga. Para y no soy mí. yo que lo digo, hay muchos dicen que lo todo el dicen. Obviamente está Otani, está Maitrao, Caballo. son tigres que la tienen prendida, pero para mí el jugador latino ahora mismo en estos momentos del Caribe, Se llama Juan se Soto. llama Juan Soto, el mejor, el más disciplinado, el que más cuarto le van a dar, No, y porque que lo va a demostrar. a ese que le van a dar la moña. Entonces, ¿qué te digo con estos 30? Que por eso es que todo el mundo decía, cónchole, pero Dominicana tiene un equipo a romper, Duro, claro. a matar, y todo el mundo nos daba favoritos por encima de todo el mundo. Mira, por los dueños del equipo, de los dueños del negocio, que son los de Estados Unidos, estábamos Los nosotros gringos. por arriba, los gringos. Pero ¿qué pasa, 30? Un pequeño resumen de todo lo que ha pasado con respecto a esto de los juegos, tú sabes. Muchos comentarios. Y hay comentarios negativos y otros positivos. Y hay mucha tiranía también. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí? yo me voy a atrever a decir aquí, que hay un compañero, no le voy a decir ni compañero, Compañero de Puerto Rico, tirando cátedra ahí. hablando ¿Qué es plepla. lo que está pasando? Y ahí? con ¿Qué tal- está pasando? ¿Cómo que se llama? Porque ni el nombre me sé. Han salido Él cronistas salió ahora deportivos. que ni- Han ni- salido cronistas nadie lo deportivos que conoce. nadie lo conocía. Nadie Pero lo ahora. él dice conocía. que de la Mega, que sé yo quién,
que salió ahí hablando del sonidista, porque ese es más sonidista que el otro de aquí. Molusco. Molusco, el de Ay. Puerto Rico. El tal Playmaker. Le está haciendo la segunda, Como Playmaker me salta a mí. Que porque Puerto Rico le gana un juego a Estados Unidos, a Dominicana. Puerto Rico le gana un juego a Dominicana. Ya dije que son los mejores. Ya. Un juego lo gana cualquiera. Uno de dinosaurio puso ahí. Pero que no, es que eso no se puede. Porque si a eso vamos, entonces México es mejor que Puerto Rico, que le ganó ayer. También. Y hay que resaltar que en el 2009 nosotros nos dieron como favorito también. Exacto. Y nosotros nos enfrentamos a Orlando en una primera ronda. En un primer juego se decía que Dominicana iba a matar a Orlando de una vez porque eran los favoritos. Sí. Pero Orlando nos dio la sorpresa que perdimos un primer juego en primera ronda con ellos en el 2009. Se acabó ese juego. Nos enfrentamos con ellos un juego de eliminación para pasar a la segunda ronda. A Orlando de nuevo. Y Orlando nos dejó en el camino. Nos dejó en el camino. Perdieron. Eso fue uno de los juegos más tristes para República Dominicana. No, que todavía Que sufrimos eso. que nadie sabe, nadie se acuerda de eso quizás. Claro, ellos Lo saben. tiran al el que, medio. bueno, el que sabe de pelota. Y ahí todo el que mundo siga lloró, fanáticos. Los Todo el jugadores no mundo. se lo creían. Había un dolor muy grande en la República Claro, Dominicana. pues es que Con mira, jugadores élite. Que te piensan No, ¿verdad? Estaban Muchachos. los caballetes de verdad. Ahí ese equipo eso era para matar. Y al final de la jornada, mira lo que sucedió. Porque 30 es que un juego te lo puede ganar cualquiera. Es que la pelota es imprescindible. Eso es así. La pelota es demasiado imprescindible. Entonces, este muchacho se basa de que porque no habernos ganado ese juego y ellos son los mejores. Y se basa también de que porque ellos tienen de que 5 Salón de la Fama. Nosotros tenemos 4. Pero él dice que tienen 5 ellos. Porque parece que Pujol, Beltré y otra camada que viene más adelante David no Ortiz, van. Pedro Martínez. No, Juan yo digo lo Marchal. que falta, porque nosotros tenemos 4 y ellos 5. Sí, Ya este año, si Dios lo permite, ya Beltré va a entrar. si Dios quiere. Porque ya pasaron 5 años. Unánime, de se su va retiro, unánime. Si Dios lo permite. Si Dios quiere. Entonces los números están ahí. Miren este caballero. No sé si 30, se puede poner una, Sí, claro, cosita claro. ahí de este Claro, muchacho. claro. Pues como este muchacho salta con esto. Porque hay mucha gente que tal vez no sabe lo que yo le estoy diciendo. ¿Entiendes? A ver si este muchacho... Estamos hablando del hombre de Puerto Rico. Oigan esto, oigan esto. Yo creo que el béisbol que se juega en República Dominicana está a otro nivel, están durísimos. Pero yo siempre lo he dicho y me mantengo. No son mejores peloteros que nosotros. Esa es la verdad. Y no es broma. Los dominicanos no son mejores que los No, puertorriqueños. no son mejores. segundero. No Sí, le está son haciendo la mejores. segunda. Y no es por Yo no restarle sé, a ellos. yo detrás de ti porque yo no sé de béisbol. No, y no restarle a ellos. No le estoy restando. Pero la realidad del asunto No es... son mejores. No ¿Por son qué? mejores que nosotros. ¿Por qué? La historia, mira a Major que la League Baseball, historia. mira la cantidad de Hall of Famers que nosotros tenemos, peloteros que están en el Salón de la Fama del béisbol, son 5. Me voy a parar un segundo, espera, te voy a hacer una magia. Un meme, un meme. Y empezaron los palos. Como ese caballero, dice la historia, pero si no vamos a la historia, entonces Ahí están los numeritos. están los números. Te voy a buscar también 30, porque nosotros tenemos los códigos. Dale, que Lo voy a estamos a ti, buscar. estamos a ti. Dale ahí. Te voy a buscar aquí porque no vamos a hablar plepla tampoco, como ese caballero. Porque como tú te haces pensar de que tú eres de la mega, de que el que más habla, y eres de que el que más sabe. Tiene que hablar con y base. no hablar con base, hermano. No puede hablar No, disparate. tú no te puedes llenar de fanatismo. Está porque emocionado. algo yo te puedo decir. ¿Qué tenemos ahí? Si usted está en algo bien, yo tengo que reconocerlo. Claro. Como hombre. No como fanático, hermano. Y más como profesional. Porque si tú te ves que tú eres profesional, tú no puedes decir que Puerto Rico son mejores que nosotros. Que por un juego que no Por ganaron. un juego que lo gane y porque tengan 5 Hall of Fame. Cosa que no es verdad. Por ejemplo, aquí hay una comparación que subieron en las redes que está viral. Dice, total de peloteros en Grandes Ligas. República Dominicana tiene 857 y Puerto Rico tiene 391. Digamos cuánto. Ahí llevamos un punto a favor de nosotros. Peloteros en el Salón de la Fama. Nosotros tenemos 4 ahora mismo, Ellos ellos tienen tienen 5. Ahí van ganando, pero recuerda que hay una Viene camada que Pujol, viene detrás. viene Beltré y de ellos viene Yadiel Molina, Yadiel Molina. que es muy duro, mi respeto. Pero todavía siguen viniendo más de nosotros, Claro. con Dios delante. Pelotero en el club de 500, o sea, de 500 en adelante, más honrones. Sí. Tenemos 5 peloteros ahí en ese club. Bien. Sin embargo, ellos tienen nada.
0. Pelotero en el club de 300 G. Nosotros tenemos 3, ellos tienen 1. Clásico Mundial ganado, tenemos 1, ellos tienen 0. Serie del Caribe ganada, 22. Y aquí dice 12, pero yo creo que son 16. Son 16. Ellos se Tuvo mal esa información. No, pero que tú sabes que nosotros la tenemos, los tigres, uno lo que los mineros. Pues acá, si uno le da para hacer vaina de deporte, también nos colamos. Miren, ¿qué le digo con esto? Usted tiene que hablar con números. Con base, habla con base. Porque los números están ahí. Claro. Entonces tú digas que está hablando con números. Habla emocionado el hombre, habla emocionado y puso un huevo. Sí, está buscando sonido. Él sabe que van a venir reacciones de allá para acá. Claro. Eso le conviene a él. Entonces el pana de allá, haciendo la segunda, y que no, yo no sé de pelota, te traje a ti por eso. Bárbaro. Abusador, él sabe que no. Si no fuéramos los mejores, óigame bien, mírenme, si no fuéramos los mejores, no tuviera la 30 Academia aquí en Santo Domingo, en Dominicana. 30 Academia. Por eso la 30 Academia. Los 30 equipos de la Grande Liga están aquí metidos en un play. Todas las organizaciones. Todas las organizaciones. Desde que un americano ve a un niño de 3 años con la pelota, ya lo está grabando, le está haciendo el video. Guárdame ese muchacho. Y ya tiene el lapicero en la mano para filmarlo. Lo están engavetando. Es que nosotros no tenemos la culpa, 30. Ya. Nosotros no tenemos la culpa de ser los mejores del Caribe. Nosotros tampoco queremos dividir bando con esto. Nunca. ¿Entiendes? Porque pero hay que decir las cosas como son realmente. Hay un comunicador que se llama Chochito Sport, mi respeto. Muy duro, Chochito, muy duro. Respeto para Chochito. ¿Qué hace Chochito? Chochito reconoce y lo que quiere es que las dos islas se unan y que nos permanecemos como hermanos. Rey, pero este muchacho viene y salta con esa no es lo huella. mismo tú sentarte allá en un escritorio, en una plataforma, a hablar, que Chochito viene y se tira aquí a los play. Exactamente. Y él sabe lo que está haciendo. O sea, ¿tú me entiendes? que no es lo mismo. Ve la calidad, Claro, ve cómo somos. No es lo mismo, no es lo mismo. Y que no, que ellos roncan. Sí, claro, me gustó que ronquen porque ganaron. Eso no se le quita a nadie. El que gane, el que goza. Felicidades por haber ganado. Para mí, Puerto Rico no lleva en catch nada más. Tienen 2 superestrellas ahí como catch. No, claro. Iván Rodríguez. Claro. Y tenemos Yadiel Molina. No, después ahí nosotros no tenemos que lo comparemos con ellos. Por cierto, pelotero dominicano, pónganse a quechar, que a usted no le gusta agachar, así que... Eso necesitamos quech, no es verdad. Están pegando cuernos. Oye, necesitamos quech, en verdad necesitamos quech, outfield, mucho pitcher, mucho bateador. Tenemos que Sí. ponernos para eso, Claro, no podemos dejarnos. Claro. La milla. Claro. Con respecto, vuelvo a lo de Chochito, este hombre se tira aquí, va a los juegos, visita liga, ve la sangre, ve. Óyeme, y este muchacho viene a querer con un mensaje despectivo, negativo, queriendo dividir bandos. Las redes sociales están prendidas en fuego, mi hermano. Ya lo están acabando desde ya. Porque él es un punto de vista de él. Pero que él pierde credibilidad con eso. Claro, porque si tú eres un profesional, está hablando caballá. tú tienes que decir lo que es. Las cosas como son. Claro. Tienes que decir lo que es. Porque a la hora de que se saque cuenta y se saquen los números, va a quedar mal. Los números están ahí. No, que al final cuando perdimos, ¿de quién fue que se habló? De nosotros. No se habló de que Puerto Rico ganó. De nosotros del tiempo. Perdió Dominicano. El equipo a vencer era República Perdió Dominicana. Dominicana. En toda la noticia estaba eso. Porque estaban entre los 3 mejores. Y siempre estamos en la palestra. Desde el 2016. Normal. Y van a seguir con el dolor. Me voy a ir, tú querías chisme, vamos en chisme. Y van a seguir con el dolor de que nosotros somos los mejores del Caribe. Somos los mejores, la potencia número 1 del béisbol. Sacando los americanos. Después le seguimos nosotros ahí. Sacando los americanos. Que ellos tienen muchos peloteros con dinero. Que ellos qué. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos peloteros con dinero? Por lo mejores que somos. Los contratos grandes nos lo dan a nosotros. ¿Por qué? Yo no he visto un puertorriqueño, no, que le dieron 400 fulanos, le dieron 30 y pico fulanos. ¿Cuántos peloteros no tenemos con más de 300, con más de 200? Porque que vengan ellos a ver qué es lo que hay con estos chamaquitos aquí. Eso no se improvisa. Uno no es profesional en el área, pero uno es coherente. Y tenemos el conocimiento. Hay que darle un mérito al pana. No, y que uno siempre se la ha dado a Puerto Rico en toda la área. Claro. Uno nunca ha hablado mal de Puerto Rico. Entonces, Nunca. cuando pasan cositas así que ellos pueden obtener un logro, vienen y nos quieren tirar al agua sucia a nosotros siempre, no sé por qué. Sí. En todos los ámbitos, en todo. Sí.
Porque nosotros no Donde hablamos. nosotros queremos siempre a esa gente, siempre le hemos respetado y con mucho respeto, mucho cariño a ellos. Nosotros, dando un pequeño giro, pues yo sé poco de NBA, pero como estamos en deporte, nosotros le ganamos A Puerto Rico. a un juego, creo que a Argentina. Argentina, sí. En un juego para la clasificación para el Mundial. ¿Fue Argentina? ¿No fue Argentina? ¿O fue a ellos los puertorriqueños? No, fue Argentina, fue Argentina. Fue Argentina. No me confundan, no ponemos huevo aquí. No. Y ya por eso, nosotros somos mejores que Argentina No. en el baloncesto. Nosotros no podemos cegarnos. Ese caballero se cegó porque ya no ganó. Emoción. Entonces, hay un punto que se lo voy a dar a él, que fue con la vuelta del draft. Que Dominicana no puede permitir que hagan un draft aquí. Pues por lo menos todos los peloteros, la federación, tiene que regarse. No, yo supongo que ellos mismos, los mismos dueños de equipo, no van a estar a favor de eso. Porque la mayoría No le conviene a ellos mismos. No le conviene porque a ellos. a Puerto Rico no le convino hacer que le hagan ese draft. Porque el draft se trata de que el pelotero tiene que estudiar de X hora hasta cuando tenga el break de coger un guante y una pelota y ser cuarto año mínimo. O sea, usted tiene que graduarse, usted tiene que ser profesional en el estudio. Ok, no es diciendo que aquí los dominicanos no debemos estudiar. Claro que sí, tenemos que estudiar. Sí, tenemos que estudiar y hacer bachiller y hacer las dos cosas. Porque eso es lo principal. Eso es la familia. La familia que se encargue de eso, de educar al niño, ¿entiendes? Y ponerlo en deporte. Pero que aquí tenemos la ventaja de que el niño está estudiando y si el niño tiene el potencial 1A para ser filmado, por ejemplo, a los 14, 15 años, 16, ya. Pero sin embargo, si tú aceptas el draft, tú tienes que esperar que ese niño se gradúe. Y ya a los 15, 16 años, el equipo que quiere verlo, lo quiere filmar, no puede. Porque el niño tiene que ser ya profesional. Y va a tener menos tiempo para jugar, jugando pelota. En esa se la damos porque, como te digo, nosotros somos coherentes. Claro. Ahí se la damos. De que todavía nosotros no tenemos el draft, que todavía tenemos el chance de seguir exportando más peloteros que ellos en ese sentido. Pero ha pasado mucho tiempo desde que ellos tienen su draft. ¿Y cuántos peloteros han sacado de allá para acá ellos? Duro, reconocido así como República Dominicana. ¿Cuántos peloteros tienen ellos? Después del draft. Sí. No, hay jóvenes que lo firman. ¿Qué lo limita a ellos teniendo el draft? ¿Cuál es la limitación que ellos tienen? Lo que te dije, que como no tienen la oportunidad de venir y jugar pelota nada más, tienen que enfocarse en los estudios. En los estudios siempre le exigen eso. Y le exigen todo eso. Y no tienen tiempo para realmente hacer la diligencia. No tienen tiempo. Eso es así. No, y es un lío, Porque al final de la jornada, Dominicana tiene esa finca y esa cantidad de peloteros. No, la finca de nosotros siempre se desarrolla como buenos peloteros. Y que al final de la jornada no se va a acabar nunca, porque esto es un equipo, vamos a decir así a Dominicana, esto es un equipo que al final nosotros no nos detenemos con lo de la pelota. Un niño nace, por ejemplo, el hijo mío nació, y yo lo primero que quiero es que él sea pelotero. Es así. Y tenerle su bate y su guante ahí, de una vez. ¿Qué dominicano no hace eso con su hijo? Todo el mundo. Todo el dominicano. Entonces, el sueño del dominicano es que sea profesional o que sea pelotero. O basquetbolista. Exactamente. Que sea siempre deporte. Siempre deporte. Entonces ahora, como te digo, este muchacho, que me indigno de una manera chicle, porque él no puede todavía decir que por un juego ya Dominicana están inferiores a ellos. Yo creo que él, vuelvo y reitero, que él vino en forma de buscar sonido, porque los números están ahí como hablamos ahorita. Claro, eso no falla, hermano, eso no falla, independientemente de todo. Mira, ahora ya los muchachos ya se están reintegrando en su juego, en sus equipos. Y ahí están dando candela a todo. Todito. Están dando candela. Eso fue que yo más me indigné, loco.
Después que se van de un clásico mundial, venir y que ahora y que integrarse a su matar, equipo. a matar. A matar. Oye, Jeremy Se Peña estaban andaba, cagando, en el primer mano. juego estaba Jeremy Peña, que dio 2 Se estaban honrones cagando. se estaban de cagando. 3-3 temprano. Yo te lo había dicho a ti. Ese equipo está asustado. Mm. Están en pánico. Yo Bueno, te lo tú- había dicho. Estaban bueno. como en pánico. Que no, que es su primer año, que esto no es eso. Hay que meter mano Bueno, porque Juan Soto es su primer año. Y el caballo lo dio a demostrar. Tú más Si nunca, no vamos a eso. tú más nunca volviste a hablar, mano. ¿Para qué voy a hablar si estoy viendo a los muchachos achochados? Lo estoy viendo como asustado. ¿Y qué pasó, bueno, cuando perdimos? Porque más nunca supe de ti. Dile No, a la gente. en ahí. mi casa encuevado porque no tengo nada que hablar, mi hermano. Estoy dolido con el equipo, un equipo de superestrella, mi hermano. Donde están los 5 mejores prospectos de nosotros ahí. Esto. Los caballos de nosotros. Nosotros estábamos era con hambre de que llegue el clásico. Entonces Dios una mío, decisión Dios mío, totalmente, Dios mío. hermano. Se- no- Es un dolor. Yo no puedo dormir. Ah, Dándole mente a eso, no puedo dormir. Dándole mente. Compadre, que están los yo caballos. duré 3 días, casi malo. 3 días. Yo no sé cómo lloré. 3 días malo duré yo. En ese caso. Increíble, hermano. Y nada, señores, como vuelvo y le digo, esa bandera pesa, señores. Donde quiera que va, en cualquier. Cuando se hable de béisbol, esa bandera pesa, esa. La que tiene el escudo Díselo el pana, y díselo la el que, pana. tiene, y la que ese. tiene la Biblia. A ti, Playmaker, tú me excusas, manito, pero para mí tú no eres un profesional, porque los profesionales hablan con base. Y cuando realmente tú te desvías de las informaciones reales, solamente por un fanatismo, tú no cuentas como profesional, manito. Va Y tú, no, devaluando y su tú- carrera y tú y- no vas dividibando, porque los puertorriqueños somos hermanos, somos familia. Y le hace el Lo mal. que pasa en el terreno, se queda en el terreno, porque que nosotros somos un país, somos países caribeños, frescos, agresivos, alegres, y se quedó ahí.